Bien, el día de hoy me voy a brincar en el programa al último tema que nos toca ver según el programa. La razón de por qué me voy a brincar es para darles un panorama, ¿sí? De lo que es un puerto. Seguramente ustedes ya han estado en alguna playa, en algún puerto, pero pues no ven los puertos comerciales fundamentalmente. Entonces les voy a dar lo que nos marca el programa, ¿sí? Que es una presentación muy general de lo que son los puertos. Dentro de las líneas curriculares que tenemos en hidráulica, está la de puertos. Entonces, es un semestre que se ve únicamente el tema de puertos. Y aquí nosotros lo vamos a ver en una clase. Entonces, para que vean la diferencia, ¿no? O sea, aquí lo vemos muy general, no voy a entrar al detalle, ¿sí? Hay muchas expresiones matemáticas, fórmulas, las cuales nada más las voy a comentar para que tengamos una idea de qué elementos, qué factores son los que debemos de considerar, pero no nos vamos a meter a ver, vamos a echarle números, vamos a hacer estos cálculos, no es el objetivo de esta asignatura. El objetivo de esta asignatura es ver cómo se mueve el agua en el mar, ¿sí? Y cómo nos afecta a proyectos, en la realización de proyectos que hagamos, ¿sí? Perdón. Entonces les voy a compartir la presentación del día de hoy. Ya también ahí les subí dos tareas que les dejé. Una es de su reseña personal y la otra es de los relieves. Esta, como no pude subirla el fin de semana, como les había comentado en viernes, les di chance hasta el próximo martes poderla realizar. La de la otra pues era para el día de hoy, ¿no? Pues, ya nada más era cuestión de subir. Entonces, ya está ahí el material, la primera presentación, y en la medida que vayamos avanzando, les voy a ir subiendo los diferentes. Bueno, entonces tenemos que los elementos, y aquí se mencionan, ¿no? Los elementos básicos, no es el curso de puerto. La unidad 4, ¿sí? Nos dice las características de los puertos, ¿sí? Y lo que vamos a ver es definición, clasificación y la evolución. Esto los voy a dejar pendientes para el final del curso, ¿sí? Que son todos los temas del dragado. Eso lo dejamos al final. De hecho, todo esto era hasta el último tema, pero se me hace muy interesante que ustedes estén involucrados en lo que son lo que es un puerto. Bien, entonces, esta información, la fuente fue el manual de dimensionamiento portuario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Este es un manual que ustedes lo pueden encontrar en internet, ¿sí? Entran a la Secretaría de Comunicaciones o le ponen en Google manual de dimensionamiento portuario y les lleva a los archivos, ¿sí? El manual. De ahí son como 5, son como 7, 8 archivos. El capítulo 5, que era el dimensionamiento, es a lo que se refiere es el capítulo más voluminoso. Entonces, lo que yo hice fue sacar esa información, le puse ilustraciones para que les fuera más fácil captarlo. ¿Quieren ver más detalles? Bueno, está el manual,
Ahí están explicadas las fórmulas. Muy probablemente pues sí se necesitará alguna explicación adicional para poderlas comprender mejor. Bien, entonces iniciamos con lo que es un puerto. Un puerto pues es un espacio donde está comunicada la parte de tierra con la parte de mar y esta sirve para hacer el intercambio, más bien para hacer la recepción, recibir embarcaciones, darles un lugar de tranquilidad, que es el abrigo, y aparte de darles el abrigo, darles el servicio de carga y o descarga de productos y o mercancías y o personas. Entonces, no se es únicamente para mercancías, sino también para personas. ¿Sí? Y este lugar tiene servicios, terminales e instalaciones que pueden ser tanto de índole público como de índole privado. Cabe hacer mención que todos los puertos que, que están administrados por particulares son concesiones. No es que sean los particulares dueños de los puertos. ¿Por qué? Porque están dentro de la zona federal marítimo terrestre, ¿sí? O la zona federal, eso es propiedad de la nación, y esos terrenos o esos espacios no se pueden vender, ¿sí? Por razones de seguridad. Entonces entramos con lo que son los puertos, que nos dice que son que estos puertos industriales, que son los más significativos, es establecer el puerto en una zona industrial o la otra, ¿sí? Tener el puerto y alrededor se instale las zonas industriales. Tenemos el puerto, embarcaciones, medio de transporte marítimo y el puerto propiamente, y contar con las instalaciones o las industrias para transformar los bienes y productos que lleguen al puerto, o ya sea por la parte terrestre o por la parte marítima. ¿Sí? Es el concepto de un puerto industrial. Bien. Tenemos en el puerto dos grandes zonas de, podríamos nosotros mencionar. Uno, que son las áreas de agua, y otro que son las áreas de tierra. Las áreas de agua es donde los barcos van a ir navegando, ¿sí? Desde que entran aquí o que están por la zona exterior, ¿sí? Por la parte del puerto. Entran al puerto, llegan aquí, llegan a los diferentes lugares, ¿sí? Todo esto es a lo que le llamamos áreas de agua, y están compuestos por todos estos conceptos. No me voy a detener ahorita a comentarlos porque vienen sus detalles más adelante. Las áreas de tierra, ¿sí? O sea, un puerto no nada más es pura agua, sino que es la parte de tierra. La parte de tierra pues abarca toda esta parte de aquí, esto de acá, ¿sí? Todo esto es la parte que abarca de tierra. Aquí vemos este detalle, aquí, con un poquito más de características. ¿Bien? Entonces, son las dos áreas que tenemos: áreas de tierra y áreas de mar. Esto es a lo que llamamos puerto, una zona donde convive la parte terrestre o los medios de transporte terrestre y los medios de transporte marítimo, con sus muchas variantes.
Aquí están mencionadas las áreas que ya se mencionaron en la anterior, ¿sí? Y estas áreas tienen que dar una gestión segura y eficiente para cubrir las necesidades que tiene el puerto para que puedan accesar estas embarcaciones. Tiene que dar seguro y eficiente. Tenemos aquí un puerto, ¿sí? Aquí viene una embarcación. Esta pues es de, así la característica, pues es un transbordador que generalmente pues, en estos vienen pasajeros. En estos de acá tenemos de carga general, ¿sí? Gente, la única gente que está ahí es la gente que labora, ¿sí? Y pues no anda ahí turisteando. Algo de lo que aquí podemos observar, detalle, es esta estructura que parece ser un faro. Esto pues, es parte del señalamiento marítimo que es indispensable para que las embarcaciones puedan navegar con seguridad. Hay faros de muchos tamaños, formas, ¿sí? Pero bueno, aquí está el dibujo y bueno, lo aprovecho para hacer comentarios. Bien, la primera parte de agua pues, es la bocana. ¿Esta bocana qué cosa es? Es la distancia que hay entre los extremos de estos de aquí, que son los rompeolas. ¿Sí? Tenemos aquí un rompeolas y otro rompeolas. Entonces, la distancia que hay entre estas dos llamamos bocana. ¿Sí? Y ya se ocupa para que el barco pueda entrar o pueda salir. Puede ser que nada más hay un canal, ¿sí? O un carril. Si se requieren dos carriles, bueno, pues este ancho tendrá que ser más amplio. A un solo carril pues es menos espacio. Lo que necesitamos es, le llamamos bocana a esa separación entre los dos. Y vale la pena también hacer un comentario. Tenemos esto de aquí y este de aquí. Esto es importante porque son señalamientos. El color verde nos indica el lado derecho y el color rojo nos indica el lado izquierdo cuando va entrando una embarcación, ¿sí? Entonces, esto pues es un indicativo para cuando va navegando una embarcación, el hecho de ver el color verde y el color rojo le indica que son los extremos de olas, cuál es el derecho y cuál es el izquierdo. Eso por un lado. Por el otro, estas estructuras aprovechando, vamos más adelante, muy rápido, esos pues los vemos así de estos colores durante el día, pero en la noche pues no vemos ningún color. Entonces lo que se hace es poner luces de color rojo y color verde. Y adicionalmente, también a estas luces se les pone cierto nivel de destellos. Entonces con eso, con un código de destellos y el color de las luces, pues se identifica dónde. Entonces, eso son ayudas a la navegación, aprovechando este esquema. El canal de navegación es por donde van a entrar los barcos. Van a circular hacia el interior del puerto. Y este canal tiene ciertas características que debe de cumplir con normas internacionales. Y también pues, tiene que tener un mantenimiento continuo para que tenga la profundidad y el ancho necesarios. Este canal de navegación se puede asolvar, ¿sí? Se puede llenar de arena y pues ya no preste los servicios para los que fue originalmente diseñado. Se va asolvando, pues la eficiencia, la seguridad de las embarcaciones se ve disminuida. Prácticamente no me gusta mucho porque es a veces en algunos puertos existe y en otros puertos no.
En la gran mayoría de los puertos de México no tenemos antepuerto. Es una donde nos permite entrar al puerto, hacer una serie de maniobras y después llegar a la zona de atraque. En la gran mayoría de los puertos que tenemos es prácticamente del canal de navegación, se pasa a las zonas de atraque, las zonas de muelles. El fondeadero es una infraestructura que tenemos aquí el puerto, esta parte se colocan o se ubican, más bien, ¿sí? Se les dan las coordenadas para que aquí puedan estar estacionados los barcos mientras hay espacio dentro del puerto y puedan cargar o descargar el producto. Entonces, en la parte de afuera, ¿sí?, del puerto, están estos fondeaderos. Estos fondeaderos tienen cierta distancia entre ellos, cierto diámetro, ¿sí?, con la finalidad de que los barcos que están ahí esperando no lleguen a chocar entre sí. Estas instalaciones, o estas áreas más bien, porque no es ninguna instalación, nada más es un área, ahí los barcos se dejan el ancla y se orientan lo más favorable para el viento o para el oleaje, ¿sí?, que no les llegue de costado. Sabemos que si tenemos aquí, ¿sí?, vamos a pensar que este es el barco, ¿sí? Si el oleaje le llega por aquí, por esta parte, por esta frontal, pues les llega con una cierta intensidad. Pero ¿qué pasa si el oleaje llega por aquí? Pues el barco se va a ver más sometido a más grandes que si le llega de frente. Entonces, estos fondeaderos lo que nos permiten es que si el viento llega en esta dirección, pues el barco se orienta. Se cambia de dirección el viento, pues el barco cambia también de orientación hasta que estén las condiciones menos desfavorables, ya sea por el viento o por el oleaje. Las áreas de maniobras. Aquí pues vemos que las embarcaciones, tenemos esta embarcación que las personas pueden salir de aquí, de la parte frontal, ¿sí?, lo mismo estos de aquí, y la gente sale o sube a las embarcaciones por la parte del frente del barco. Tiene otra embarcación, ¿sí?, la mercancía sube o baja por la parte del costado. Entonces tenemos muchas formas de cargar las embarcaciones y de eso, bueno, pues va a depender también áreas que requerimos para hacer maniobras. Es diferente la maniobra en esta condición, en esta otra condición. ¿Vale? Bien. Las dársenas de ciabogas, ¿sí?, o les llamamos también dársenas de operación, es donde entra el barco, viniendo de alta mar, ¿sí?, y usa este espacio para poder moverse y poder atracar de este lado. Entonces, si el barco viene en este sentido, ¿sí?, viene navegando, entonces tiene que llegar aquí, pero también tiene que dar la vuelta para poder salir, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos un comparativo de un barco con un vehículo, con el conductor del barco, ¿sí?, el canal de navegación o los canales de navegación con los carriles de una carretera, ¿sí?, pues van siendo con ciertas similitudes. Entonces, nosotros cuando tenemos un estacionamiento, sacamos el vehículo, pues tenemos que tener un espacio para hacer maniobras, ya sea para estacionarlo o para sacar el vehículo. Para eso sirven estas dársenas de ciaboga, para que el barco pueda hacer estos giros y poder ya sea entrar o enfilarse mejor los muelles.
Aquí tenemos el puerto de Tuxpan, ¿sí? Este de aquí tiene esta escollera, esta otra. ¿Sí? Vemos aquí que tiene mucho sedimento. Aquí no hay originalmente pues, estaba aquí, la línea de la costa. Aquí ya ha habido mucha sedimentación. ¿Sí? Por eso es que este de aquí se ha ido creciendo para el sedimento y este sedimento no entre al río. Y forma aquí un tapón, que es lo que se hablaba del mantenimiento que hay que darle al canal de navegación. Las dársenas de maniobra son las que tenemos a un lado del muelle para que el barco pueda atracar. Así como hablando nosotros, vamos a estacionar nuestro vehículo a un lado de la banqueta, ¿sí? Pues tenemos que tener un espacio mínimo para poder hacer ciertas maniobras, echarnos de reversa, luego hacia adelante, luego otra vez hacia atrás, otra vez hacia adelante. Y finalmente quedar a un lado de la banqueta y bien alineados. Estas áreas de las dársenas de maniobra son eso, son espacios que el barco necesita para poder atracar adecuadamente. Los canales secundarios, pues aquí tenemos un canal principal y por acá tenemos un canal secundario. Esto pues no tiene mayor detalle. Un orden nada más de apreciación. ¿Sí? ¿Cuál es el canal principal? Y podemos tener canales secundarios o terciarios en un momento dado, según si está muy ramificado. En México pues no tenemos puertos que estén muy ramificados. Sí tenemos algunos, como el de Lázaro Cárdenas, como el de Altamira, ¿sí? Pero pues fuera de eso, creo que no hay puertos que tengan tanta ramificación. Bien. Aquí en este esquema podemos ver que hay espacios, ¿sí? A la entrada de barcos en una cierta forma, ¿sí? Aquí tenemos un solo barco de un solo lado. Tenemos este barco, ¿sí? Que hay uno de este lado y otro barco de este otro lado. Estos muelles dan servicio para este lado y para este otro. Este muelle de aquí pues nada más da servicio por un solo lado. Entonces son diferentes muelles o diferentes ordenamientos que podemos tener. Aprovechando eso, aquí el canal principal y canales secundarios. Y las instalaciones de acuerdo a los diferentes. La dársena de servicios, ¿sí? Son espacios que nos van a dar un espacio para hacer reparaciones a las embarcaciones. Un barco que requiera una reparación, pues no va a estar estacionado donde están los muelles de carga. ¿Por qué? Pues porque están estorbando. Entonces, si requiere un tipo de mantenimiento, lo llevamos a un lugar, ¿sí? No sea de carga y descarga y que sea para poderle dar ese mantenimiento en ese momento o reparación. Entonces, es a lo que le llamamos las dársenas de servicio, que son espacios para darle mantenimiento a la embarcación. Hay algunos que, pues estos servicios son mayores y son servicios especializados. Si se requiere, por decir algo, pintar el casco de un barco, pues obviamente que el barco tiene que estar. El casco, ¿a qué me refiero? Que es toda la parte inferior del barco, todo lo que va sumergido en el agua, le llamamos el casco. Si se requiere darle una pintada, pues eso no lo podemos hacer bajo el agua. Entonces tenemos que sacar el barco a una zona seca para su pintado. La otra pudiera ser la falla de la hélice, que se haya roto, la flecha se haya doblado, haya tenido algún desperfecto. Entonces, pues no lo podemos hacer. Digo, a lo mejor algún tipo de reparación se puede hacer con los buzos, ¿sí? Pero si no se puede hacer con el buzo, entonces habrá que sacar el barco a una zona seca, ¿sí? Y hacer la reparación. Hay instalaciones especializadas para hacer este tipo de reparaciones secos, que se le llaman diques secos. ¿Sí? Ahí se hace toda una maniobra para el barco flotando, se saca el agua, se cierra, se saca el agua y se hacen las reparaciones.
Entonces, estas son áreas cercanas a los muelles y pues es para hacer este tipo de servicios de mantenimiento. Bien. Lo que respecta a qué cosas nos van a estar afectando en el diseño o el tamaño de un puerto. Aquí en este esquema, pues me parece interesante, tenemos un barco que está atracado y toda la mercancía la saca por este lado. Tenemos aquí este otro tipo de muelles, que es aquí una pasarela nada más, ¿sí? Y toda la mercancía sale a través de una tubería. No requiere de más espacio como se ve aquí. Todo este producto que traen, ¿sí?, es líquido, entonces todo esto se maneja por tubería. Este otro tipo de muelles, ¿sí?, pues son del tipo turístico, donde hay yates. Aquí los yates sí pueden estar prácticamente atracados uno al lado del otro. No se daña, tienen cierto nivel de protección entre barco y barco, o entre yate y yate, ¿sí? Y pueden estar ahí los tipos veleros, los tipos lanchas, ¿sí?, están pegadas unas a otras, ¿no? Entonces, son del tipo de instalaciones o de muelles que se requieren. ¿Qué es lo que se necesita? Aquí vemos que este es un espacio muy grande, ¿sí? Y bueno, pues aquí hay cierto nivel de oleaje. Se hace esta estructurita pequeña, ¿sí?, un rompeolas. ¿Qué sucede? Que el oleaje aquí ya no entra. Toda esta zona es una zona muy, muy tranquila. Digamos que casi es un albergue. ¿Por qué? Se necesita de esta manera porque como ahí suben y bajan personas, lo que más se quiere es que el agua no se esté moviendo. Entonces, tenemos que buscar que aquí el oleaje sea prácticamente cero. Que lo hay, pues que sea de pocos centímetros. En cambio, en esta zona de aquí, pues sí puede haber cierto oleaje porque por el tamaño de las embarcaciones y el tipo de producto que se maneja, se puede admitir cierto nivel de ola. Las condiciones meteorológicas y las que suceden en el mar, ¿sí? Estas de aquí, pues el viento principalmente, lluvia, nos van a estar afectando en la parte de la atmósfera. Y por parte del mar, pues lo que nos afecta son el oleaje y las corrientes principalmente, ¿sí? Son las que nos van a estar causando ciertas situaciones que debemos de considerarlo para el diseño de los puertos y de los muelles. Entonces, ¿qué cosas tenemos que considerar? Bueno, los vientos, la altura de la ola y la velocidad de las corrientes. Esto de aquí de U10 se va a referir a qué es la velocidad del viento a 10 metros sobre la superficie del terreno. Si ustedes ven un U10, un U15, un U20, ¿sí?, es que una de las interpretaciones es que están a 10 metros o a 15 metros sobre la superficie. Generalmente, para medir el viento y tener una buena representación, se toma a 10 metros de la superficie de la Tierra, como lo vamos a ver más adelante. Tenemos la altura de la ola también, pues hay ciertos tamaños de ola, ciertas velocidades de corriente, donde las condiciones son leves, moderadas o condiciones severas. Entonces aquí en condiciones severas tenemos un oleaje mayor a 3 metros, aquí en esta, pero a 1 metro, que son condiciones leves. Entonces, esto pues nos va a dar un orden de magnitud de cómo están los factores físicos que nos pueden afectar. Aquí los límites que podemos nosotros tener, ¿sí?, generales, es que la velocidad sea máxima de 100 kilómetros por hora, una altura de ola de 3 metros fuera del puerto y
de 1,80 en el interior del puerto y velocidades de corriente de 1 metro por segundo. Si estos valores se rebasan, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Se cierra el puerto. ¿Por qué? Porque ya se hace inseguro. Esto de aquí, de estas cantidades, pues va a depender del tamaño de las embarcaciones. No es lo mismo un barcote grandote, el equivalente a un tráiler, que el caso de un vehículo pequeño o un vehículo, un barco pesquero, ¿sí? Entonces esto hay que ponderarlo, ¿sí? Pero bueno, nos dan aquí un orden de magnitud y lo que debemos de considerar al final de cuentas. Entonces, ya del viento, alturas de ola y periodos de oleaje. Estos de aquí, bueno, pues aquí nos ponen, para un barco pesquero y turístico, pues la máxima altura es de 30 centímetros. Y las velocidades de los vientos no tienen que ser mayores a 45. Si son mayores, pues ya la gente cuando quiere bajar o los pescadores quieren maniobrar, se les dificulta. El oleaje, bueno, pues tenemos de pequeño a más grande, dependiendo del tamaño del barco. Aquí tenemos de 2,000 toneladas, de 8,000, más de 8,000. ¿Qué quiere decir el TPM? Pues aquí tenemos el significado, ¿sí? Y es toda la masa que transporta un barco cuando está cargado hasta lo más grande posible, ¿sí? Y esto de aquí, aparte de tener la carga, tiene combustible, tiene agua dulce, tiene lo que requiere para la navegación, tiene toda su tripulación, en fin, todo lo que tenga es lo que tiene estas toneladas de peso muerto. Y en estos barcos grandes acepta una altura de ola hasta de unos 50 y puede todavía ser manejable. El barco tiene diferentes dimensiones. Aquí yo les voy a poner las principales. Esta de aquí, que es generalmente la llamamos con B, y el nombre es la manga, ¿sí? El puntal, que es desde donde está la cubierta principal hasta la parte más baja del barco. A esto le llamamos puntal. Y le llamamos calado a lo que está sumergido, lo que está mojado, ¿sí? Y franco bordo de lo que está mojado hasta la superficie de la cubierta principal. A eso le llamamos franco bordo. Que debemos de tener en cuenta que esto de aquí no sea muy pequeño, que el agua pueda fácilmente con un oleaje estar inundando esta parte, ni tan grande, ¿sí? Porque si el nivel del agua estuviera aquí, este calado fuera muy poquito, ¿qué es lo que pasaría? Este barco se hace inestable y podría volcar. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre esta distancia y lo que sobresale y lo que se hunde. Ahí, pues, aplicamos lo que en alguna de sus clases mencionaron del principio de Arquímedes. Usamos el principio de Arquímedes para ver si este barco primero flota, segunda, cómo es su equilibrio, si es un equilibrio estable, inestable o indiferente. Entonces tenemos que ver el centro de gravedad del barco y el centro de carena para ver si el barco se va a voltear o no se va a voltear. La otra dimensión que traemos es el largo del barco, que es lo que le llamamos la longitud del barco le llamamos eslora. Bien, el barco pues, requiere hacer ciertas maniobras. Tenemos una maniobra alta, y pues son los barcos ligeros, ¿no? Barcos, digamos, pequeños. La maniobra se hace un poco más difícil para
barcos ya más grandes. Y la Profesor, maniobra difícil. ¿Pero? ¿podría regresar la diapositiva anterior, perdón? Ahorita se las vuelvo a poner, ¿sí? Gracias. La baja, ¿sí? Pues es con barcos muy grandes que ya la maniobra se hace más difícil. Entonces, ¿hasta dónde podemos ustedes, qué es más fácil poder manejar? ¿Un vehículo normal o manejar un tráiler? Sería más fácil para ustedes. Pues obviamente un vehículo pequeño, es lo mismo Un sucede. vehículo, ¿no? Exactamente, ¿no? Un tráiler pues ya nos cuesta más trabajo. Pues entre más grande es el barco, pues más difícil es la maniobra. Eh, aquí, pues yo pasé, me adelanté para que vieran las tres dimensiones. ¿Sí? Vimos que el barco tiene tres dimensiones. El puntal, el ancho, es la manga, y el largo, que es la eslora. Bien. Imaginemos que tenemos aquí este barco, ¿sí? Que este es un barco. Este barco, cuando va navegando, ¿qué es lo que sucede? ¿Navega así de forma horizontal? No, no navega horizontal. Navega con un cierto ángulo de inclinación. ¿Por qué? Porque de este lado viene pegando con el agua, ¿sí? Hace que esto tenga una mayor fricción y esto se levante y la parte posterior tenga un cierto hundimiento. ¿Sí? Ustedes han visto también en algunas películas o series las lanchas rápidas, ¿sí? Cuando la lancha rápida está en el muelle, pues está horizontal, pero ella cuando va corriendo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? La parte de enfrente sube y la parte de atrás desciende. A eso es a lo que le llamamos este concepto de squat, ¿sí? Que es un hundimiento vertical que se da cuando el barco no va navegando. Tiene otro detalle este barco que va navegando, ¿sí? Una es que se inclina. La otra es que el barco no navega así totalmente horizontal, sino que por el efecto del oleaje también va navegando hacia arriba y hacia abajo. Va moviéndose de esta manera. ¿Sí? La otra parte de ese sobrehendimiento que tiene es porque cuando vemos en las lanchas rápidas o las lanchas de motor fuera de borda, ¿sí? Pues vemos que el peso del motor está en la parte de atrás, ¿sí? Y el movimiento de la hélice pues hace que esto suba. Por eso cuando ustedes vean a los lancheros, pues van a procurar que alguien vaya a la parte de adelante para tratar de que vaya más o menos equilibrando el peso y vaya más o menos horizontal. Ustedes habrán visto algunas competencias de estas embarcaciones, sobre todo las competencias deportivas, ¿sí? Que a veces van tan rápido que este de aquí llega y se voltea. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque pierde estabilidad. Viene navegando, esto se hunde, esto se levanta y se va muy rápido, pues esto se voltea. Entonces, a eso es a lo que le llamamos este concepto de squat. Hay forma de calcularlo, hay forma de evaluarlo, pero no es lo vamos a hacer. Aquí pues nos dan algunos métodos para calcular estos sobrehendimientos. Aquí lo único rescatable de este esquema, de este cuadro, nos dice que para barcos de 250,000 toneladas de peso muerto, la longitud del barco es de 330 metros. El ancho que tiene son 50 y la profundidad es de 20 metros. Aquí, pues a lo mejor esto de ver unidad no nos dice gran cosa, pero más o menos la longitud del edificio anda alrededor de 250 metros, ¿sí? De la escuela.
El ancho es un poco menos de 50 metros, ¿sí? De ancho que tiene el edificio de la escuela, y lo alto, poniéndole de a 5 metros de altura cada piso, ¿sí? Tendríamos aquí 4 pisos. Entonces, estos barcos de 250,000 toneladas, más o menos, imagínense que es el edificio de la escuela navegando, ¿sí? Un poco más. Entonces, vean ustedes la magnitud de estos monstruos, ¿sí? Entonces, eso es para que tengan un orden de magnitud, ¿sí? Es lo único rescatable de este cuadro, ¿no? Para poder calcular ese hundimiento. Bueno, también aquí hay otro tipo de expresiones, diferentes autores, ¿sí? Consideraciones para calcular ese hundimiento. Bien. Los barcos aquí, pues hay muchas letras, hay expresiones en inglés y expresiones en español. Pero eso no es lo relevante, ¿no? Eso lo pueden encontrar muy fácil. Y lo que me interesa es que el barco tiene 6 grados de libertad. ¿Cuáles son esos 6 grados de libertad? Es que el barco puede moverse hacia arriba y hacia abajo, hacia un lado y hacia el otro, y hacia adelante o hacia atrás. Son los 3 movimientos lineales. ¿Pero qué otros movimientos puede tener el barco? Que el barco gire en este sentido. Movimiento longitudinal, se mueva en este otro sentido y se mueva en este otro. Entonces tenemos 1, 2, 3 giros. Y 1, 2 y 3 giros. Los 3 movimientos lineales. Es lo que debemos de considerar con estos movimientos. Cada uno pues, nos va a ir afectando de diferente manera. Entonces, ahí están los nombres de los movimientos que podemos tener, tanto en español como en inglés. Los factores de control de una embarcación tenemos, igual que un vehículo para poderse mover, hasta ahora requiere de un conductor y requiere pues, de ayudas para poder conducirlo adecuadamente. Entonces, al igual que un barco, el capitán del barco sería el equivalente al conductor del vehículo, y el piloto del puerto sería el equivalente al valet parking de estacionamiento. El capitán del barco pues, es muy hábil para manejar el vehículo, ¿sí? el barco en alta mar, ¿sí? Lo mismo el conductor del vehículo, ¿sí? Pero el valet parking pues ya se ha especializado en ver el tamaño del estacionamiento, cómo va a colocar el primero al segundo, lo coloca de frente o de reversa, en fin, él ya domina el espacio del estacionamiento. Profe, una duda, perdón. ¿Mande? ¿Para lo del piloto del puerto se estudia o es un oficio? Esto se estudia, ¿sí? Para ser capitán, bueno, primero tienen que ser capitán de barco, ¿sí? Y esto pues obviamente es toda una preparación, ¿sí? Así como cuando uno, ¿sí? Empieza uno a manejar, pues tiene uno que tomar clases de manejo, ¿sí? Para ser conductor. Ya para hacer valet parking, pues tienes que tener conocimientos de cómo se maneja un vehículo, cómo se prende, qué tipo de encendido tiene, si es automático, ¿no? Primero requiere ser capitán de un barco, de ahí pasas a capitán al piloto de puerto. Este piloto de puerto, pues, toma cursos, ¿sí? Yo alguna ocasión tuve oportunidad de estar en un simulador de navegación y bueno, pues ahí me dieron el mando para introducir el barco en el puerto de San Francisco, ¿sí? Entonces ahí tiene uno que ir manejando si hay lluvia, si hay viento, si hay oleaje, y cómo va manejando uno el barco, lo va moviendo el timón, en fin, ¿sí? Tiene uno la pericia, pues llega uno y se atraca bien, y si no, pues llega uno y se estampa, ¿no? Que bueno,
En aquel entonces, pues, bueno, no sé. Digo, en aquel entonces y actualmente, pues no manejo un barco, ¿no? Entonces, esa es la función Sí, claro. esa es la función del piloto de puerto, ¿sí? Como ya él conoce el espacio, ¿sí? Y ha tomado cursos y conoce las maniobras que hay que hacer, ¿sí? Si, digo, tiene como él está radicando ahí, pues conoce los vientos, las corrientes, las mareas, los oleajes, si hay algún lugar de cierto peligro, si hay un espacio más amplio que el otro, en fin, ¿sí? Esa es la función del piloto de puerto. Entonces, la parte humana, pues, es importante, ¿sí? Tanto conocimiento y habilidades tenga uno de ellos. Y la otra son las ayudas a la navegación, que ya les comentaba, el caso de los faros o de los señalamientos en los extremos del rompeolas, pues eso ayuda a que pueda entrar la embarcación con mayor facilidad. Hay toda una serie de señalamientos, también muchos instrumentos que nos ayudan a la navegación. Hay señales acústicas, señales sonoras, señales ahora ya pues nos ayudan bastante con el GPS, ¿sí? Pues nos van guiando por dónde sí o por dónde no, ¿sí? Entonces hay toda una serie de señalamientos, al igual que en un camino, ¿sí? En un camino tenemos que donde hay un tope, donde hay una curva o se aproxima, si es una curva cerrada, si hay una zona de pendientes, si hay una zona de derrumbes, en fin, todos los señalamientos que nosotros vemos en un camino, pues algo similar sucede en un puerto. Y hay señalamientos tanto de día como para de noche, ¿sí? Porque de noche no se ve nada, ¿sí? Entonces, el puerto va a operar de noche, pues tiene que tener unos señalamientos de códigos, apoyar a las embarcaciones. Aquí pues hay unas ciertas metodologías para ver las cuestiones de la operatividad. Y aquí, bueno, pues se va al final de cuentas a llegar si el arreglo que proponemos es adecuado, ¿sí? Porque, pues al igual, esto de un proyecto, un puerto, pues es un poco prueba y error. Hacemos una propuesta, la revisamos por maniobrabilidad. ¿Sí pasó? Pues bien. Lo hacemos por la cuestión de oleajes. ¿Sí pasó? Bueno, está bien. ¿O no pasó? Lo adecuamos. La otra es, ¿qué tantos sedimentos están entrando? ¿Son en exceso? Bueno, pues ¿qué tanto oleaje es el que está entrando? Es mucho oleaje el que está entrando, de mucha altura. Ah, bueno, entonces lo vamos modificando. Y así vamos haciéndolo un poco a prueba y error, ¿sí? Hasta que finalmente llegamos a un arreglo que sea óptimo, ¿sí? A lo mejor no el mejor, pero sí el óptimo, ¿sí? O a lo mejor no el óptimo, pero sí el mejor, más bien. Cuando se va a entrar al puerto, pues hay que hacer varias consideraciones. Una es que lo que buscamos es que en la parte inferior disminuye el oleaje y también los sedimentos, ¿sí? Aquí tenemos sedimentos, estos sedimentos pueden venir y entrar al puerto y irse de aquí acumulando y tomar un tapón, que ese en un momento dado pudiera ocasionar que los barcos ya no pudieran entrar. Por la otra no se forma aquel tapón, pero todo esto de aquí se va llenando de sedimentos, ¿sí? Y la profundidad va disminuyendo. Entonces ya los barcos pues, no pueden entrar a plena carga, tienen que entrar con menos carga para poder navegar con seguridad. Aquí, bueno, pues hay una cuestión de maniobras, ¿sí? Es el ángulo de entrada, ¿sí? Si el barco va a entrar así o va a llegar eh, con otro ángulo, se puede entrar así, puede entrar de otro ángulo. Entonces, ¿cuáles son estos ángulos de aproximación? ¿Sí? Bien. Este ancho tiene que ser lo suficiente para que el barco pueda entrar con seguridad. Tanto, tanto.
Bueno, ahorita le dejamos esto del ancho del canal. Bueno, la bocana ya vimos que es la distancia entre esta y este extremo del rompeolas. A este de aquí le llamamos morro. ¿Sí? La punta esta de aquí. Y este otro también es el otro morro. El morro es esta parte de aquí y esta parte de aquí. Entonces, esa distancia es lo que le llamamos la bocana, que tan grande es. Y bueno, tiene que ser lo suficientemente amplia para que el barco entre con seguridad. Tiene que ser lo suficientemente reducida para evitar que el oleaje entre al interior del puerto. Entonces, por un lado buscábamos que sea muy grande para que el barco entre con facilidad, y la otra es que sea pequeña para que no entre el oleaje. Ahí tenemos que buscar el equilibrio. Este ancho, bueno, pues nos dan para barcos pequeños el orden de 5 a 8 metros. Estos son barcos muy pequeños. ¿Sí? Para barcos ya más grandes, ¿sí? Pues requerimos distancias más grandes. Y así como una receta, pues nos dicen, bueno, para barcos pequeños, medianos y grandes, esos son los anchos de la bocana. Esto a nivel de receta, a nivel de una situación preliminar, no es que se cumpla de esta manera. Bien, entramos ahora a lo que son las partes de agua y cómo podemos dimensionar o determinar cuáles son los tamaños. Uno es el canal de acceso y vamos a ver que cómo va a entrar el barco, ¿sí? En planta, es que sean tramos rectos, ¿sí? Al igual que nosotros, ¿qué es más fácil manejar el vehículo? ¿Cuando vamos en línea recta o cuando vamos en curva? ¿Sí? Obviamente, cuando vamos en línea recta, pues es muy cómodo. Si vamos en una zona de curvas, pues se nos hace un poco más pesado el manejar y generalmente siempre reducimos un poco más la velocidad. Entonces lo mismo sucede con el barco. Sí. No te escuché. ¿No hubo comentario? Bueno, evitar las curvas, ¿sí? Y cuando va entrando el barco hacia el puerto, llega a la zona del canal de acceso, ¿sí? Pues esa transición tiene que ser más o menos en un tramo recto, no tenga curvatura, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? Y también, una vez que estamos dentro del puerto, los radios o los giros que tenga que dar la embarcación, que estos sean con unos radios muy grandes, igual que en un camino, ¿sí? Ustedes cuando diseñaron su camino, ¿sí? Hicieron el proyecto de un camino, pues les decían, entre más grande sea el radio, pues las curvas las tomamos más tranquilas. Si el radio de curvatura es muy reducido, las vueltas son muy bruscas, pues tenemos que bajar significativamente la velocidad. Y eso nosotros lo vemos, ¿sí? Cuando manejamos un vehículo y tenemos que dar la vuelta en una esquina, 90 grados, pues prácticamente tenemos casi que detener el vehículo para dar la vuelta. Cuando la vuelta está muy amplia, pues sin problema, no le bajamos la velocidad, seguimos casi con la misma velocidad que en el tramo recto. Bien, aquí pues nos dan algunos ángulos de deflexión máximos, ¿sí? Ya más de 30 grados, la operación o los giros que tiene que dar la embarcación se van dificultando. Los radios de giros aquí, esta E, se refiere a la longitud del barco, la eslora. En este caso, para barcos mayores de este peso, se requiere 10 veces la longitud del barco. El canal de acceso, aquí viene navegando el barco, viene llegando. A partir de aquí empieza a aplicar los frenos. Empieza a aplicar los frenos hasta que finalmente ya entró y se detiene. Para eso pues se requiere toda una distancia para
frenarse. ¿Cómo lo puede hacer? Pues lo puede hacer de diferentes maneras. Uno es que llegue el barco con una cierta velocidad, ¿sí? Llega a un límite y en vez de poner el motor, la hélice que avance, ¿sí? Lo que hace es que invierte el giro de la hélice y empieza a girar en sentido contrario y por lo tanto empieza a tener como si fuera de reversa, ¿sí? Entonces el barco se va frenando poco a poco hasta que finalmente llega y se detiene las maniobras de giro hacia las diferentes zonas que tengamos, ¿sí? La otra es que se ayuda con algunos remolcadores, que son pequeñas embarcaciones que se ponen a un costado y le ayudan a navegar. Entonces, unos lo van empujando hacia un lado, hacia el otro, tratando de que vaya por el centro del canal, y puede haber otro que lo va jalando, ¿sí? Son pequeñas embarcaciones con alta potencia, ¿sí? Y ayudan a estas grandes embarcaciones. Aquí pues, nos dan algún parámetro de cuál es la longitud con la que hay que evaluar la distancia en la que se tiene que parar el barco. Si el barco entra con mucha velocidad, ¿sí? Pues va a requerir una distancia de parada pues, más grande. Si el barco entra con una baja velocidad, pues requiere menor distancia de parada. Lo que sucede si el barco entra con sus medios propios con baja velocidad. Si hay oleaje o hay vientos significativos, el barco empieza a andar a la deriva, ¿sí? Porque no puede contrarrestar las fuerzas del viento y del oleaje. Cuando va navegando, pues las puede contrarrestar con una cierta velocidad. Si la velocidad es muy baja, pues eso, el barco prácticamente queda a la deriva, ¿sí? Queda hacia donde se va soplando el viento, hacia allá manda el barco. Entonces, se debe buscar el equilibrio entre la mínima velocidad y la máxima velocidad al momento de entrar. Hay algunas formas en que se tiene la velocidad con la que se va a entrar, ¿sí? Aquí esto de lento atrás, medio atrás y todo atrás se refiere a cómo va girando la hélice, ¿sí? Cuando va aproximándose, dice, ahora sí ya tengo que empezar a frenar. Como no tiene frenos, ¿sí? Así como en un vehículo, lo que hace es que la hélice empieza a girar en sentido contrario. Y para esto, bueno, pues empieza con un giro lento, ¿sí? Que es a lo que se le llama lento atrás, ¿sí? Empieza a girar más rápido en sentido contrario y le llamamos lento atrás. Y cuando va a toda su potencia, es todo atrás, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la velocidad de aproximación y la forma en cómo queremos nosotros, si vamos a decir aquí lento atrás, vamos a tener cuál es la distancia de parada. Y eso está en millas y la velocidad está en nudos. Entonces aquí lo que podemos ver es que con menor velocidad, menor distancia de parada. A mayores velocidades, mayores distancias de parada. Esto para un tipo de embarcación, de turbina, de motor, ¿sí? Lo mismo, entramos con una y vemos cuál es la de parada. Estas gráficas pues, ayudan para poder recomendar cómo tiene que entrar la embarcación, si con todo atrás, medio atrás o lento atrás. ¿Se refiere? Ancho del canal. Tenemos aquí el eje del canal. Difícilmente un barco puede navegar exactamente por el eje del canal. Si nosotros vemos la superficie del mar, pues, ¿en dónde está ubicado el eje del canal? Pues no lo sabemos, ¿sí? Suponemos por dónde puede estar, pero estando arriba del barco, pues no vemos nada de lo que hay abajo. Entonces, este barco puede navegar un poco hacia la izquierda y un poco hacia un lado o hacia otro lado del eje del canal.
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues tener un ancho suficiente, poder permitir que el barco pueda irse moviendo hacia un lado o hacia el otro. Ustedes cuando han manejado un vehículo, difícilmente van exactamente por el medio del carril, o vamos por el medio del carril, siempre o nos vamos hacia un lado, hacia la derecha o hacia la izquierda, y pues más o menos tratamos de irnos dentro del carril. Muy difícilmente nos vamos exactamente por el medio del carril. Entonces, para ese tipo de movimientos, le damos un sobreancho, ¿sí? Sobreanchos para poder navegar con seguridad. Cuando tenemos, esto es cuando es un carril. Cuando son dos carriles, bueno, pues tiene que haber un espacio adicional, ¿sí? ¿Por qué hay ese espacio adicional? Porque nosotros hemos visto, cuando un barco va navegando, pues va generando en la parte de atrás una estela y va generando un oleaje. Entonces, cuando un barco va saliendo y otro barco va entrando, llega un punto en que se cruzan y se genera mucha turbulencia. Entonces, para que si pasan muy pegaditos, pues uno al otro lo pudiera fastidiar, lo pudiera desviar de su ruta. Para tener este espacio de amortiguamiento de las olas, es que le ponemos una separación entre ellos, ¿sí? Entonces, ese ancho pues va a ser en función de si nada más vamos a permitir que entre un barco, ¿sí? Ya que salió ese barco, puede entrar otro, ¿sí? No va a poder circular por ese canal un solo barco a la vez. La otra es de que queremos aumentar la productividad y bueno, permitimos que entren y salgan un barco, o salgan dos barcos, o entren dos barcos simultáneamente, o salga uno y entre otro. Esto pues, depende de toda la cuestión de la operación que nosotros vamos a manejar en el puerto. ¿Qué tan operativo? ¿Y va a trabajar únicamente de día o va a trabajar de día y de noche? Entonces ahí se requieren otro tipo de consideraciones, ¿sí? Igual que ustedes cuando vieron un aeropuerto, ¿sí? Si el aeropuerto es un aeropuerto pequeño, ¿sí? Pues únicamente va a operar de día, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va a haber ayudas de navegación nocturnas. Si el aeropuerto es como el de la Ciudad de México, pues que trabaja prácticamente todo el día, ¿sí? Pues requiere ayudas de navegación tanto de día como a la noche. En los tramos curvos, ¿sí? Lo que veíamos en caminos, pues requerimos un sobreancho. ¿Para qué? Para que el barco pueda ir girando. Como vimos, pues son barcos 300 metros, hagan de cuenta un tráiler, ¿no? Pues un tráiler requiere radios de curvatura más sobreanchos, más significativos. Entonces lo mismo sucede aquí. Aquí pues, tenemos ciertas recomendaciones o fórmulas para poder evaluar este sobreancho que necesitamos para que la embarcación pueda girar. El ángulo habíamos visto que máximo es de 30 grados. Bien, la profundidad del canal de navegación. Tenemos el nivel del mar, ¿sí? Que aquí, pues este nivel puede variar por efecto de la marea, puede subir o puede bajar. Tenemos el calado del barco, que es lo que se hunde cuando va con la carga, ¿sí? Los movimientos que veíamos por el efecto del oleaje, vienen las olas, y pues hemos visto, cuando nos hemos subido ahí a las trajineras de Xochimilco o a las lanchas de Chapultepec, ¿sí? Que pues si se generan olas, pues la lanchita se mueve. Entonces aquí también lo mismo, un barco por efecto del oleaje va a tener un movimiento. El sobrehundimiento del squat, ¿sí? Que ya habíamos comentado, el trim, es el movimiento que veíamos cuando el barco va navegando, ¿sí? Va subiendo y bajando, es lo que llamamos el trim, y un margen de seguridad bajo, le llamamos quilla, al punto más bajo del barco. Esa parte del barco se le llama quilla, y pues le damos así como cuando teníamos una presa,
que dejamos de la superficie del namo hasta el coronamiento de la presa, dejamos ahí un bordo libre, ¿sí? Y dejamos un bordo, que no es precisamente el bordo, sino el resguardo bajo la quilla para efectos de seguridad. Aquí se proponen ciertos valores, pero son para ciertos tamaños de barco. ¿Sí? Es lo mismo un barco grandotote que un barco pequeño. Entonces, este sería el diámetro, digo, la profundidad nominal del canal. Pero ¿qué otras cosas tenemos que considerar? Que cuando hacemos el levantamiento topográfico, aquí en marítima no se le llama levantamiento topográfico, sino levantamiento batimétrico. Entonces, ir determinando las profundidades del mar. Entonces, la precisión que podamos nosotros tener, pues ahí no es tan preciso como cuando se levantamiento en tierra. Acá es otra metodología, otra forma de hacer estos levantamientos. No hay estaciones, ¿sí? Totales, pues no les podemos poner. Entonces, hay ciertos errores. Tenemos también que se van a acumular sedimentos. Esos, pues, al principio no hay acumulación cuando se limpia el puerto, cuando se draga. La otra es que, bueno, con el paso del tiempo se va acumulando arena y bueno, hay que considerar. La otra es que el fondo, difícilmente tenemos un terreno plano. Lo mismo el fondo marino, no está totalmente plano. Entonces, tiene irregularidades, hay que considerar esas irregularidades. La otra es que cuando se hace el trabajo de dragado, pues también, como estamos sacando el material del fondo del mar, no vemos cómo queda en la parte de abajo. Podemos dejar algunos chipotes o algunas zanjas cuando se está sacando el material del fondo. Nuestro barco que está sacando el material, ¿sí? Pues imagínense que está hasta aquí, ¿sí? Pues aquí tiene 10 metros de profundidad. ¿Qué es lo que está sacando de aquí del fondo? Pues quién sabe, ¿no? No se alcanza a ver. Solamente lo podemos ver cuando se hacen los levantamientos batimétricos. ¿Sí? Y hay ahorita unos instrumentos que nos permiten ir sondeando, visualizando cómo son esas profundidades, cómo va quedando el fondo marino. Entonces, todos estos conceptos tenemos que considerarlos para darle cuál va a ser la profundidad necesaria para que la embarcación pueda navegar segura durante un cierto tiempo. Si llena de arena, bueno, pues va disminuyendo. Si el bar, a veces, pues se van jugando ahí con algunas variantes, ¿no? Cuando sube la marea, pues sale la embarcación, pues no van a entrar ni a salir cuando la marea está baja, cuando el nivel del mar está más abajo, pues no salen ni entran las embarcaciones. Son algunos trucos que se utilizan. La otra, pues, es no llenar los barcos a plena carga, sino con una capacidad menor y pues, con eso se facilita su flotabilidad. El fondeadero y el puerto, que les había comentado, ¿sí? También tienen sus dimensiones, ¿sí? El área para hacer las maniobras, pues también, aquí entra el barco, ¿sí? Da este giro y llega. Entonces necesitamos una cierta distancia, ¿sí? Al respecto, ¿sí? Y bueno, pues aquí se da una vuelta de 180 grados. ¿Cómo se hace? Bueno, pues de esta forma. Aquí también depende si se hace con los medios propios o con la ayuda de remolcadores. Y bueno, pues también las dimensiones y cómo se clasifica. Las dimensiones, bueno, están en función de la longitud del barco. Las maniobras que se hacen para llegar a los muelles, ¿sí? Que ya veíamos, pues también igual nos dan unas dimensiones aproximadas de cómo podemos. Los canales secundarios, pues también igual, si es de un solo canal o es un canal doble y este canal doble está en una curva, pues, y hay que hacer otro tipo de consideración. Entonces, por esta razón,
la navegación de 2 carriles en curva es más complicada que en el caso de una carretera, ¿sí? Los servicios, pues aquí vemos tenemos que todo esto de acá, agua, está sombreado, es agua. Y aquí vemos, el barco está, un solo barco de este lado, aquí no hay nada, aquí no hay barco, entonces tiene una cierta longitud, ¿sí? Hay otro barco y pues, aquí no hay nada, tiene un solo barco. En este caso tenemos un barco de un lado y otro barco de otro lado, entonces este ancho tiene que tener cierta distancia. La otra, tenemos barco de un lado, barco del otro lado y aparte un barco adelante y otro barco atrás. Entonces, aquí este ancho pues, requiere una mayor amplitud. Entonces, pues va a depender de cómo esté planteado la forma en que van a trabajar los barcos, cómo vamos a tenerlos, dónde van a estar los muelles, cómo van a estar los muelles, en fin, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes recomendaciones. Si son paralelos al canal, y entramos a lo que son las áreas terrestres. Bueno, lo que alcanzamos a ver en 10 minutos. Bien, en las áreas terrestres tenemos 1, 2, 3, 6 conceptos, que son estos 6 que están aquí mencionados. Una es el área cuando el barco llega y deja el área. Puede ser el símil de que el barco va a descargar, ¿sí? Entonces descarga, necesita un espacio. Una vez que ya descargó, requiere transferirla a una zona de almacenamiento. Esta es una zona de transferencia. Aquí dejamos la mercancía, pero pues hay que moverla, ¿sí?, a una zona de almacenamiento. Tenemos otro espacio para poder hacer maniobras de circulación y vialidad. La otra son espacios para mantenimiento de equipos del puerto, preparación de los contenedores, de grúas, de montacargas, en fin. La otra son otro espacio para servicios generales o especiales. Y también tenemos ese espacio para poder manejar personas, en caso de que sean puertos de ¿sí? Si hay transbordadores, bueno, pues para la circulación de personas. Entonces tenemos estas 6 grandes áreas de manera enunciativa y bueno, los espacios no son exactamente así de dividir, sino son la forma conceptual de cómo podemos tenerlos o qué es lo que debemos de considerar. Aquí a nivel meramente esquemático, vemos que la parte de almacenamiento, la T3, son los que ocupan mayor espacio, ¿sí?, a nivel nada más gráfico. Bueno, ¿sí? En cada caso pues, va a ser diferente, ¿sí? No todos son exactamente igual. La forma de que están los muelles, tenemos en general, que aquí tenemos muchos tipos de mercancías, la carga de contenedores, ¿sí?, la carga polivalente que tenemos, combinación de estas dos. Para el caso de vehículos de carga, móviles, pasajeros, que son los barcos, los vehículos que suben por una rampa hacia el barco. No lo sube una grúa, sino que es por una rampa. Con granos, bueno, pues esto los mandamos llenamos los barcos con bandas transportadoras o sacamos el material, el grano, los minerales con algún sistema de succión, ¿sí? Líquidos, como es el petróleo, la miel, el combustible, la gasolina, y
los puertos, bueno, la mercancía de tipo industrial que trae, de muchos tipos, ¿no? Que puede ser de maquinaria, pueden ser refacciones, pueden ser láminas, pueden ser de cualquier cosa, ¿no? A lo mejor de lo que se va a llegar ahorita de Dos Bocas, que son todos los tanques para la refinería. Entonces, todo llega por barco y bueno, son especializados. Aquí algunas formas en cómo, y es, ahora sí que esta representación es prácticamente lo mismo, se repiten en varios. Tenemos aquí el barco, deja la mercancía aquí, llega a este almacén y de este almacén pasa a este centro de distribución y de aquí sale. Tenemos una serie de vehículos que están llevando la mercancía a este almacén y de este almacén la van sacando. Aquí lo vemos en este esquema. Tenemos el barco, un almacén y otro pequeño, ¿sí? Va pasándose la mercancía hasta que finalmente sale. En este caso, pues, tienen almacenes, patios, contenedores. Aquí tenemos contenedores. Entonces, estas grúas especializadas y estos espacios para la circulación. Aquí, otro tipo de barcos con contenedores de la tercera generación, que la diferencia entre uno y el otro, de este, que tiene 750 TEUs, ¿qué quiere decir? 750 cajas. Este de aquí tiene 3,000, este tiene 4,000, 5,000. ¿Cuál es la diferencia? Pues el tamaño del barco y el tamaño y la capacidad de las grúas. Aquí pueden estar trabajando 2 o 4 grúas de forma simultánea. Y estas grúas, cuando ya tenemos mucha mercancía, muchas cajas que manejar, pues se usan grúas de tipo pórtico. Estas de aquí se van moviendo a todo lo largo de este espacio y van llevando y sacando cajas de acuerdo a una programación. Este de aquí pues es muy similar. Aquí lo que es el roll-roll, ¿sí? Es de que el vehículo sale de aquí, del barco, y va caminando y se estaciona en toda esta zona. Por la otra, vienen los vehículos de aquí y se van ingresando al barco rodando. Aquí, ¿qué es lo que necesitamos? Pues un espacio grande, no requerimos bodega, no requerimos más infraestructura. Otro, por ser algo, aquí tenemos carbones o minerales, pues requerimos ir formando aquí montones de material, ¿sí? No requerimos de alguna otra infraestructura. Aquí tenemos granos, ¿sí? Estos granos nosotros los podemos ir llevando por una banda transportadora, hilos, los hilos, el producto. O al contrario, ¿no? Vienen los granos de aquí, de tierra, ¿sí? Se almacenan en estos hilos y por banda transportadora se llena una embarcación. El caso de productos líquidos, ¿sí? Los tanques de almacenamiento, por medio de tubería, llenamos los. En un puerto industrial tenemos una zona industrial de transformación y puerto, ¿sí? Todo esto que se produce se manda acá y de aquí sale. Puede ser de diferentes formas. Bien. Le dejamos aquí el día de hoy. Continuamos la próxima clase. Ya nos faltan menos le dejamos aquí y nada más les paso lista. González Calderón. Bueno, hasta aquí ahorita alguna pregunta.